Hoy, en Confesiones de una Yogi, te voy a contar ese momento de crisis en mi vida que llegó a cambiarlo todo. Sucedió hace 7 años aproximadamente y fue un momento en el que yo sentía que la vida me pasaba por delante sin que yo la estuviera viviendo. Recuerdo que en ese entonces yo tenía una tienda de diseño colombiano, yo soy administradora de empresas y con esa tienda ya en ese entonces llevaba unos 4 años aproximadamente y ese era mi sueño, el que yo creía que era mi sueño en ese momento de mi vida. El tema es que yo empecé a sentirme completamente desconectada de la vida. Empecé a sentir que a pesar de que tenía todo lo que se supone que está bien, tenía una pareja, tenía un trabajo, tenía un sueño, tenía una casa, tenía amor, tenía mi familia, pues me sentía desconectada de la vida, sentía que nada me apasionaba, sentía que nada me emocionaba y era un sentimiento muy, muy incómodo porque cuando todo está supuestamente bien, o sea, cuando no tienes como un motivo por el cual estar triste, un motivo válido, pues es aún más difícil de llevar, porque dices y no entiendes por qué te estás sintiendo así. Y así era, yo no entendía por qué me sentía así. Y pasó mucho tiempo, muchos momentos pensando y pensando y pensando qué era lo que me pasaba. Hoy en día sé que era una crisis que en el linaje yógico conocemos como la enfermedad espiritual y hay momentos de nuestra vida, hay diferentes ciclos que son los ciclos del alma. De eso tengo un taller en mi escuela de yoga en el que hablamos sobre la enfermedad espiritual y esos ciclos del alma. Entonces hay unos puntos específicos en nuestra vida en que esos ciclos son 3 ciclos de diferente duración. Entonces, cuando esos ciclos están muy cerca, cuando se cumplen muy cerca o se renuevan, ahí es donde tenemos las famosas crisis de nuestra vida. Y esas crisis precisamente llegan a la vida y a todos nos llegan para que nos preguntemos cómo estamos viviendo. Y son crisis en las que definitivamente pasan cosas externas e internas para que te muevan el piso, para que reacciones, para que dejes de vivir en automático y para que te preguntes, ¿estoy viviendo como quiero vivir? ¿Estoy teniendo la vida que quiero vivir? En ese entonces yo no tenía esa información y simplemente estaba atravesando una crisis en la que no me entendía, no me gustaba mi vida, pero no sabía tampoco el motivo por el que me sentía así. Y pues pasó mucho tiempo porque pues no busqué ayuda y simplemente pensé que eso sí iba a pasar en algún momento de mi vida, pero no se pasaba porque cada vez se hacía era más grande y más grande y más grande. Y recuerdo que la sensación era de desesperanza, de miedo, de tristeza, de vacío. Sentía un vacío y de pensar, esto no puede ser la vida. La vida tiene que ser algo más que esto. Y pensaba yo, porque este sueño que era esta tienda y era hacer esto, ya no me llena, y porque mi relación de pareja, que es tan linda, tampoco me llena, y por qué todo lo que tengo en mi vida no me llena y por qué me siento así. Y hoy en día sé que cuando uno no toma acción, pues la vida toma acción por ti, pero ya son acciones muy fuertes, ¿sí? Y entonces lo que conocemos como tocar fondo es cuando definitivamente tú ya no aguantas, cuando explotas, cuando esa bomba que ha estado ahí cocinándose, cocinándose, explota y no puedes más. Pues llegó ese momento en mi vida y yo dije, no puedo seguir así, no puedo seguir viviendo así. Esto no es lo que yo quiero y voy a hacer algo por cambiarlo. Ahí fue cuando me acerqué a la meditación,
cuando me acerqué al yoga. ¿Por qué? No sé. Simplemente eso que tú escuchas, que eso sirve y pues dices, intentémoslo, ¿no? Pero creo que también es la vocecita del alma que susurra muy suave, pero en algunos momentos la escuchamos y esa vocecita de mi alma me guió por ahí. Entonces empecé a aprender sobre meditación, empecé a tomar cursos, empecé a ir a clases. Recuerdo que al principio yo decía, no, yo no quiero hacer yoga, yo solo quiero meditación, porque tenía una idea errónea de lo que era el yoga. Entonces yo solo quería meditar y solo hacía meditación. Hasta que no sé por qué, un día dije, sí, está bien, voy a ir a una clase de yoga. No recuerdo por qué lo decidí, pero fui a esa primera clase de yoga y dije, wow. Y fue Kundalini Yoga. Desde el principio a mí el Kundalini Yoga me enamoró. Y dije, wow, esto era lo que yo necesitaba. Y fue una sensación de sentirme tan completa, tan plena y que no me hacía falta nada y de sentirme en el lugar correcto. Fue una sensación muy linda esa primera clase de yoga que yo tomé, que no la olvido hasta este momento. Y desde ahí me enganché con Kundalini Yoga. Practiqué otros tipos de yoga, pero definitivamente siempre regresaba a Kundalini porque me enamoró. Y ahí empezó mi camino de redescubrirme. Ahí empezó mi camino de volver a escucharme. Y en ese camino, por fin entendí qué era lo que me pasaba. Y lo que me pasaba es que yo me había desconectado completamente de mí. Yo me había dedicado a cumplir con lo que tenía que cumplir en la sociedad, a trabajar, a mis obligaciones como esposa, como hija, como amiga, en mi hogar, en mi trabajo. Pero por mí yo no hacía nada, nada. Pero de eso me di cuenta solo cuando volví a hacer algo por mí. Y dije, claro, yo me sentía tan vacía y me sentía tan mal porque me había olvidado de mí. Y siento que hay mucha gente que lo vive también y lo vivimos porque no nos lo enseñaron. En la casa y en el colegio no nos enseñan que es muy importante tener ese espacio con nosotros. No nos enseñan que es muy importante aprender a escuchar nuestras necesidades y atender nuestras necesidades. Y que es muy importante tener el hábito de estar con nosotros mismos. Así que con el Kundalini Yoga y con la meditación empecé a regalarme esos espacios, empecé a ser más consciente de todas esas necesidades, empecé a darme cuenta por qué me sentía como me sentía y empecé a darme eso que necesitaba. Y por eso, tiempo después me certifiqué como profe de Kundalini Yoga porque definitivamente es una herramienta que a mí me ha servido y me ha ayudado tanto que la quiero compartir con todas las personas que se quieran abrir a ella. Sé que no es el único camino y no me gusta ser ese tipo de persona que dice, es que si no es Kundalini Yoga no hay nada más. No, porque sé que hay muchos otros caminos espirituales que te pueden servir. Pero el que yo comparto es este porque es el que a mí me ha funcionado, porque es el que a mí me enamoró y porque es el que me sigue funcionando todavía hoy. Así que para cerrar este paréntesis de los caminos espirituales, lo único que yo sí siempre recomiendo es que cuando encuentres uno, que realmente sea un camino que te enseñe a encontrar tus propias respuestas dentro de ti. Que no sea un camino que te diga que afuera está la solución, no un camino que te mande para afuera y que te haga creer que la solución está afuera, sino que un camino que te enseñe a recorrer ese camino dentro de ti y encontrar las respuestas y encontrar la paz y encontrar la solución dentro de ti. Eso es lo que a mí me parece indispensable y eso es lo que a mí me da el Kundalini Yoga y la meditación. Y entonces en este descubrimiento de darme cuenta que es tan importante esos espacios para nosotros, pues es que nace toda esta
idea, sueño, proyecto que es Viviendo Slow. Y recuerdo que empecé con una cuenta de Instagram, simplemente publicando eso que a mí me ayudaba. Y se llama y le puse Viviendo Slow precisamente por eso que yo sentía. Yo sentía que estaba viviendo demasiado rápido, demasiado acelerada, sin detenerme, sin escucharme y simplemente vivía en automático. Y lo que yo quería era vivir slow y por eso nació el nombre. Una vida en la que tú tengas tiempo para ti, una vida en la que tú tengas tiempo para escucharte, para disfrutar a los seres que amas, para disfrutar tu trabajo. Y de eso se trata Viviendo Slow. Dejar de estar viviendo para los demás, dejar de estar viviendo para cumplir con propósitos que ni siquiera son tuyos y empezar a escuchar más tu corazón, empezar a escuchar más a tu alma. Y para eso llegan las crisis a nuestra vida. Y hoy quise contarte esta historia y esta experiencia para que si es tu caso y si estás viviendo una crisis, primero sepas que es normal y que a todos nos llegan crisis y que esas crisis están diseñadas para que vuelvas a conectar con tu alma, para que vuelvas a conectar con tu espiritualidad, para que vuelvas a encauzar tu vida hacia realmente eso que viniste a hacer al mundo. Y de lo que hablaba al principio, que era la enfermedad espiritual, es cuando no usamos esas crisis para volver a conectar con nosotros. Entonces las crisis llegan en momentos determinados de nuestra vida, que es cuando esos ciclos de conciencia se juntan. Ese momento de crisis tú lo puedes vivir de una manera consciente o una manera inconsciente. La manera inconsciente pues es dopándote y es haciéndote la loca, y la manera consciente es diciendo, ok, algo no está funcionando, tengo que hacer algo por mí. Si eliges la manera consciente, pues esa crisis va a lograr su cometido, que es que te alinees con el propósito de tu alma, pero si vives esa crisis de manera inconsciente, pues la crisis no funcionó. Entonces luego llega el otro momento de crisis en tu vida, años después. Si lo viviste de manera consciente, pues esa crisis ya no va a ser tan potente, pero igual va a llegar, que las crisis siguen llegando, pero ya no de manera tan potente, y nuevamente tú lo vives de manera consciente y cada vez te vas alineando mejor con el propósito del alma. Pero si nuevamente la vives de una manera inconsciente, pues sigues desviándote cada vez más de ese propósito del alma, de lo que tu alma vino a hacer al mundo. Y esa es la enfermedad espiritual. Entonces la enfermedad espiritual es cuando cada vez te alejas más de lo que viniste a hacer a este mundo. Y por eso se siente un vacío, que no sabes por qué está ahí. Simplemente sientes un vacío, sientes algo súper incómodo, pero no tienes ni idea cómo solucionarlo. Pero si usas esas crisis para vivirlas de manera consciente, para ir alineándote, para encontrar respuestas, para encontrar cada vez mejor ese camino y esa vida que quieres vivir, pues cada vez más te vas acercando a tu propósito del alma. Y aquí con el propósito del alma no me refiero a es que yo vine al mundo a hacer tal cosa, porque no es algo así tan definido, sino que es un todo, ¿no? Entonces es cómo vives tus relaciones, con quién te relacionas, qué aportas al mundo, cuáles son tus dones, si los estás entregando, te los estás guardando y todos los aprendizajes que viniste a tener en la vida. Entonces, vivir de acuerdo al propósito de tu alma es vivir de acuerdo a ese plan que tu alma tenía cuando llegó al mundo. Cuando te alejas, vas a experimentar sí o sí una enfermedad espiritual. Así que si en este momento te sientes en crisis, que sepas que es normal y mi invitación es a que la vivas de manera consciente. Deja de hacerte la loca, deja de ignorar esa crisis y busca herramientas, busca ayuda. Empieza a escuchar esa vocecita que te dice es por aquí y hazle caso y comprométete con tu transformación.
porque vas a ver que si vives esta crisis de manera consciente, vas a llegar a lugares que te van a llenar de plenitud y te van a acercar cada vez más a esa vida que quieres vivir. Y si quieres aprender más sobre la enfermedad espiritual y sobre esos ciclos del alma y conocer exactamente cuáles son los momentos en los que esos ciclos se juntan y en los que suceden esas crisis, porque son años específicos de nuestra vida, pues te invito a que veas el taller que hice en mi escuela de yoga. Está pregrabado, allí lo vas a encontrar y vas a aprender muchísimo. En este taller hacemos un trabajo muy lindo. Recorremos todos los años que hemos vivido, nos damos cuenta que sí, que han llegado esas crisis en esos momentos específicos, cómo las hemos usado y nos preparamos para vivir las crisis que van a venir, porque van a venir de una manera consciente. Así que eso lo encuentras en mi escuela online, www.viviendoslow.com/espacio Kundalini. Ahí vas a encontrar la forma de acceder a estas clases, a esta información y a estos talleres. Espero te haya inspirado y gracias por estar aquí, gracias por escucharme y ya sabes que puedes apoyarme muchísimo si le das me gusta a este video, si te suscribes, si estás viendo este podcast desde mi canal de YouTube o si solo lo estás escuchando desde Spotify, también me sirve muchísimo si le das me gusta y calificas el podcast. Esto me ayuda para llegar a mucha más gente. Gracias por estar aquí, te espero en el próximo episodio.